Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana voy a hacer esa famosa lista de los libros más medulares del 2019. Estas listas o estos como resúmenes siempre me cuestan mucho trabajo porque realmente es muy complicado elegir cuáles te gustaron más o por qué, o es muy complicado. Siento que es muy discriminatorio, o sea, en mi opinión, porque todas las lecturas, te hayan gustado o no, te dejan algo siempre. Quise ser muy precisa, me costó mucho trabajo porque realmente es complicado, perdón. Pero bueno, eh, voy a empezar por no solamente una de las lecturas más medulares del 2019, sino por los autores más medulares, pero no solo del 2019, sino de mi vida entera, que es J.M. Coetzee, La Edad de Hierro. Ya no, ustedes se los he compartido con ustedes por qué es tan especial, por qué me gustó tanto esta novela, por qué me destrozó tanto en otros sentidos y por qué todavía no la olvido ni la olvidaré, y va a pasar yo creo que mucho tiempo para que vuelva a leer a Coetzee, y no porque no me guste, sino porque te noquea tan fuerte, te impacta de tal manera, sus historias son tan dolorosas que tienes que tener un proceso de aceptación, de entenderlo, de procesarlo, de superarlo para volver a empezar. Y eso toma mucho tiempo. Entonces, bueno, J.M. Coetzee, La Edad de Hierro. El velo pintado de Somerset Maugham, también hicimos una reseña sobre este libro. Este libro me encantó no solo por la historia, sino por la historia que está detrás de la historia. Recuerdan que les había comentado que el autor se basó en un pasaje de la Divina Comedia que a su vez le contó una maestra suya de Florencia cuando él fue a estudiar a Florencia. Eso me encantó, la historia detrás de la historia, porque una cosa te lleva a la otra. Siempre hemos hablado de eso, siempre se los he compartido y he deseado que ustedes descubran la literatura de esa manera. El velo pintado de Somerset Maugham. Electra a domicilio de Fabio Moravito, que es probablemente uno de los libros que más me encantaron del año pasado, así muchísimo, muchísimo, muchísimo. También hablamos de él, lo recuerdan, allí está el video de la reseña. Este libro realmente me gustó así mucho, 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 mucho. Hubo muchas cosas que no esperaba, cosas que descubrí del protagonista que también yo tenía con respecto a las otras personas, cuando a veces algo me molesta del otro y simplemente no sé cómo manejarlo y entonces me pongo de mal humor. Eso es algo que le pasa al protagonista y no había logrado darme cuenta de que por eso también me había gustado mucho, porque me había sentido identificada con él en ese aspecto. Esta es una gran lectura, me encantó, me encantó, me encantó. El miedo del portero al penalti y La mujer helada. Ustedes saben por qué me gustó tanto, porque fueron tan medulares. Uno, hablamos 15 minutos en ese video sobre La mujer helada, y El miedo del portero al penalti no solo es por Peter Handke y todo lo que hay detrás de él, sino fue porque este libro en particular fue de los más difíciles del año pasado para mí. No porque me costó trabajo, porque es demasiado denso, exige demasiado del lector y realmente el tamaño es muy engañoso. Me dejé llevar y me costó trabajo empezarlo, terminarlo, fue demasiado denso, me cansó, no de que me cansara la lectura, sino la historia, pero igual, de los más medulares, importantes, me gustó mucho. No voy a decirles más, ustedes ya tienen el video de hace 2 videos de por qué me encantó este libro. Una soledad demasiado ruidosa, de este autor checo. Recuerdan, hablamos de este libro, cómo llegué a él. Un lector me comentó de él, me pidió que hablara de él, yo recordé que lo teníamos en el librero, lo leí muy rápido, me entristeció mucho la historia del autor, la historia del país, la historia del protagonista, que es una historia sumamente autobiográfica. Una soledad demasiado ruidosa, también tenemos una reseña de él. Herejes, también hablamos de él. Herejes fue de las historias más medulares del año pasado. ¿Por qué? Porque fue un autor nuevo para mí, nunca había leído a Padura. Fue un autor, un libro, una historia que decidí leer después de ese viaje que tuve oportunidad de hacer. También les conté por qué: el Museo del Prado, el cuadro de Rembrandt, los pintores más importantes de Holanda, todo eso se los expliqué o se los compartí, mejor dicho, en el video sobre Herejes. 2 razones por las cuales fue muy importante: primera vez que lo leía, cómo llegué a la historia y lo mucho que me gustó la historia, aunque sea tan gorda y tan compleja por la cantidad de datos históricos y de personajes que tiene. De este libro no hicimos reseña, no hablé de él.
El autor es de los autores también, como Coetzee, más medulares, Cormac McCarthy, Meridiano de Sangre. Es una historia de violencia en el más puro sentido y significado de la palabra, ahora que la violencia es como un tema del diario, lamentablemente, un tema al que estamos acostumbrados, lamentablemente. Meridiano de Sangre es una historia que está situada en el siglo XIX, en la frontera con México, un grupo de norteamericanos que caza indios. Entre ellos hay un personaje que es Macabro, que es el juez, es el grupo Glangton, pero el juez es el juez Holden, que es un ser macabro, siniestro en toda la extensión de la palabra, que mata por igual a todo el mundo, mata niños, abusa de los niños, una cosa espantosa. Y físicamente también la descripción que hace del personaje es realmente espeluznante, te pone los pelos de punta. Meridiano de Sangre, ojalá lo puedan encontrar y lo puedan leer. Siri Husvedet, que también tenemos una reseña. Este libro también muy medular, por cómo llegué a él, por cómo la descubrí, y sobre todo el título, que fue de las cosas por las cuales escogí esta novela entre todas las novelas de la autora, Todo cuanto amé. El título me encantó, me gustó. La historia, que es una historia triste, es una historia de la vida, de pérdida, de perdón. También tenemos una reseña por ahí, ojalá la puedan leer. Y Todo cuanto amé, de los mejores títulos. Apegos feroces, de Vivian Gornick, también hablamos de ella. Este fue muy medular por cómo llegué a él, por lo mucho que me gustó, por cómo he podido compartírselo a otras lectoras, porque me di cuenta de que les gustaría, lo he regalado, y porque hubo muchas cosas en las cuales me sentí también muy identificada con la protagonista, no en todo, simplemente en ciertas cosas de cómo vivió situaciones. Y este libro fue muy medular y fue muy importante y me gustó por cómo nos habla de esos apegos feroces que todos hemos tenido en la vida y tendremos hacia una persona, hacia algo, hacia un objeto, situación, lo que sea. Todos hemos tenido apegos feroces, sean o no sean correctos, sea o no sea, puedes querer mucho a una persona, sea tu familiar o no. ¿Por qué la quieres? De eso nos habla la historia. La guerra de Angola, mejor conocida como Un día más con vida, de Ryszard Kapuscinski, también tenemos una reseña. Este libro me encantó porque nunca había leído un texto periodístico, nunca había leído a Kapuscinski con todo y que es sumamente famoso y que tenemos muchos libros aquí en la casa. Llegué a este libro por la película que vi en la Cineteca Nacional de la muestra del año pasado de abril, que es una película de animación de esto, de la guerra de Angola, de esta chica. Ay, ahorita se me acaba de olvidar su nombre. Pero bueno, es una guerrillera angoleña y de todo lo que implicó la guerra de Angola, no solo para los portugueses que fueron los colonizadores de Angola, no solo para los angoleños, no solamente para las dos naciones que se disputaban el territorio, sino qué es lo que nos cuenta Kapuscinski en este pequeño libro, de los más medulares. Este también, La Etitia o el fin de los hombres. También tenemos una reseña, también les conté por qué, para qué, y repito, este es uno de los mejores libros que leí el año pasado y que he leído de ese tamaño. Se los recomiendo mucho, es devastador por más de una razón. Ya hablamos de él, no necesita más presentación. El asesinato de una chica a manos de un tipo loco. Y no es quizá el hecho, es el asesinato, pero qué es lo que hay detrás y qué es lo que desata el asesinato de esta chava en Francia, un país del primer mundo en donde este tipo de crímenes y lo que hay detrás de la historia de ella y de su hermana gemela no deberían de pasar, o es impresionante, casi increíble que pase en un país como Francia, pero pasa. Se los recomiendo que lo busquen y lo lean. Y este libro, que también fue de las mejores cosas que leí el año pasado, que me mató de ternura, Un mundo para Julius, también hablamos de él. Busquen la reseña que hicimos, ya lo saben, el autor, la sombra que trae de si el plagio o no el plagio o lo que sea, y probablemente por eso me dolió tanto leer este libro y preguntarme cómo fue que escribió esto, algo tan hermoso como esto, y después hizo lo que hizo. Eso hizo que fuera tan medular y que me gustara tanto este libro. Julius, el pequeño niño que me mató de ternura y tocó mi corazón en ese mundo de cristal que vive, está adentro y todo lo que hay a su alrededor. Y es así como el niño de la portada. La portada es realmente muy bonita.
Pues hubo muchos libros que tuve que sacar, que olvidé meter, que ahorita los voy recordando, porque realmente es muy difícil. Quise ser muy precisa, no quise ser injusta y bueno, creo que ahorita que ya tengo los tres torrecitas enfrente de mí, me doy cuenta de que olvidé algunos, no los traje. No importa, porque tenemos las reseñas. No de todos hablé, de todos los que leí, como es el caso del de Meridiano de Sangre, pero allí están. Se las compartí a ustedes hablando de ellas aquí. Hago esta pequeña lista, ni tan pequeña, para compartirla con ustedes, para que ustedes tomen sus propias decisiones, sus propias lecturas, sus propios juicios. A lo mejor, si no están de acuerdo con alguno, o creen ustedes que se me olvidó alguno, menciónenlo, escríbanme aquí abajo. Y todavía acabo de mandar ya por fin los últimos regalos que me faltaban, ustedes saben, de los participantes de nuestra trivia por el aniversario del canal. Me deben por ahí algunas fotografías. Ya lo revelé, perdón. Me deben cosas que les pedí a los ganadores. Espero que me lo puedan enviar en breve. Espero que les lleguen pronto los regalos. Espero sus comentarios con respecto a esta lista de libros más medulares. ¿Ustedes piensan que dejé alguno de lado, que fue injusta? ¿A ustedes les gustó algún otro que no mencioné? Escríbanme y suscríbanse en el botón que está aquí abajo. Denle like al video y nos vemos la próxima semana.